década de 1930, Japón se había modernizado por completo y había recorrido un largo camino hacia la consecución de la igualdad con Occidente. Las fuerzas del nacionalismo y el militarismo se habían arraigado y eran populares entre los japoneses. Estas fuerzas se vieron impulsadas por los éxitos en las guerras contra China y Rusia, que habían establecido la posición de Japón en China continental. Para la década de 1930, la mayoría de los japoneses consideraba que la posición de Japón en Asia era esencial, no solo por razones económicas y estratégicas, sino también porque creían que era el destino de Japón ser el líder de la región. Durante la década de 1930, el impacto del pensamiento militarista y nacionalista en Japón continuó siendo importante para fomentar una política exterior expansionista. Además, las crisis domésticas en el gobierno y en la economía permitieron que esas fuerzas tuvieran la ventaja. Otro factor clave que alentó una política exterior expansionista fue la continua inestabilidad política que existía en China. A finales de la década de 1920, una nueva situación había sumergido en China. Fue esa situación, combinada con la fuerza creciente de los militares y la crisis económica en Japón, lo que precipitó la crisis en Manchuria en 1931. Animado por la indignación pública con respecto al comportamiento de los extranjeros en China, el nacionalismo chino creció. El Partido Nacionalista en China, el Kuomintang, dirigido por Ye Zhiexi, comenzó una campaña de unificación nacional. Esto incluyó una retórica anti-extranjera y exige terminar con los tratos desiguales que las grandes potencias, incluida Japón, tenían obligada a China a firmar. En 1921 se había establecido un nuevo partido político, el Partido Comunista, en China. Inicialmente, los comunistas dirigidos por Mao Zedong se unieron a Ye Zhiexi para fomentar así el Frente Unido. El Frente Unido lanzó una expedición del norte para consolidar el control del gobierno central y arrebatar el poder a los caudillos. Sin embargo, en última instancia, los nacionalistas y los comunistas debían chocar en una guerra civil total que, desde 1927, dirigió las energías y el enfoque de Jiang hacia la derrota de los comunistas en lugar de los japoneses. Fue esta situación cambiante en China que iba a tener un impacto en las acciones del gobierno japonés y militar. La expedición del norte, que había sido lanzada por Yang Jiechi con los comunistas, fue considerada con cierto grado de preocupación por parte del gobierno japonés. Los japoneses habían respaldado al caudillo en Manchuria, Zhang Zuolin. Sin embargo, Zhang se había vuelto muy poderoso e intentó expandirse al norte de China, lo que lo convirtió en un objetivo para Yang. Si Yang derrotaba a Zhang, esto podría impedir los intereses especiales de Japón en Manchuria. El gobierno japonés planeó usar su ejército en Manchuria, el ejército de Kwantung, para desarmar a Zhang y obligarlo a retirarse a Manchuria, antes de ser derrotado por Yang. La política era dejar que el Kuomintang de Yang tuviera a China, mientras que Japón se enfocaba en sus intereses en Manchuria.
Sin embargo, algunos líderes de Caguantum pensaron que Sam no debía ser contratado con tanta indulgencia y decidió actuar por su cuenta. Primero obligaron a la expedición del norte de Jiang a detenerse en Jinan. Luego, asesinaron a Sam el 4 de junio de 1928. Algunos de los asesinos de Caguantum creyeron que las consecuencias de este acto proporcionarían la excusa de que quería conquistar Manchuria. El emperador ordenó al primer ministro de Japón, Tanaka, que imponiera la disciplina en el ejército. Sin embargo, a pesar de la ira de Tanaka ante las interferencias del ejército de Caguantum en la política del gobierno, el Estado Mayor no estaba dispuesto a castigar a los perpetradores, porque decían que debilitarían el prestigio del ejército. En 1920, julio, Tanaka fue forzado a renunciar, ya que no pudo implementar los deseos del emperador. Por lo tanto, ya en el verano de 1929, estaba claro que el ejército podía ignorar el gobierno con impunidad. Esto sofocaba fundamentalmente la democracia liberal en Japón. El líder del partido micénico, Minseitu Hamaguchi Yuko, se convirtió en primer ministro, pero a pesar de los planes de Japón para Manchuria, quedó claro que, dado los objetivos de la expedición del norte, China lucharía por Manchuria. El ejército de Caguantum esperaba que el asesinato de Sam desestabilice la situación y permita que Japón tome el control, ya que el señor de la guerra fue sucedido por su hijo Sam Sueliam, quien se alió con Jiang. De hecho, los nacionalistas chinos se unieron detrás de la propaganda antijaponesa, mientras que el gobierno japonés todavía tenía como objetivo seguir los principios pacíficos para mantener la posición de Japón en el noroeste de China. Los militares del ejército de Caguantum estaban preocupados de que su objetivo de tomar el control en Manchuria se volviera más difícil de lograr. Por lo tanto, un grupo de oficiales del ejército de Caguantum tomó un complot para apoderarse de Manchuria de una vez por todas. Contra las políticas de su gobierno, el cónsul japonés advirtió al primer ministro Wakatsuki sobre el plan oficial en Manchuria. Informó al emperador, quien ordenó al ministro de guerra, general Minami, que retenga al ejército de Caguantum. Minami respondió escribiendo una carta urgente al comandante del ejército de Caguantum, pero esa carta fue retenida intencionalmente por el general encargado de entregarla. Por lo tanto, los conspiradores ejecutaron su plan antes de recibir el mandato del emperador de cancelar cualquier acción contra los chinos. En la noche del 18 de septiembre de 1931, cerca de Muken, hubo una explosión en una sección de ferrocarril de Manchuria del Sur, de propiedad japonesa. Inmediatamente después, los oficiales del ejército de Caguantum afirmaron que el ferrocarril había sido volado por los chinos. Sin embargo, hay evidencias de que los perpetradores eran miembros del ejército de Caguantum. El ejército de Caguantum tenía su explosión en cuestión de horas, pues los japoneses habían obligado a los chinos a retirarse de Mukden. Al día siguiente, el ejército de Caguantum ingresó a Guangzhou, hacia el norte. El gobierno de Wakatsuki intentó recuperar el control
y declaró una política de no expansión de las hostilidades. Pero el gobierno de Kwantung estaba disfrutando de sus victorias y no atendió las órdenes providentes de Tokio. Comenzó a apoderarse de más territorio y en el 24 de septiembre el gobierno comenzó a apoderarse de más territorio. Y declaró que el ejército volvería a la zona ferroviaria. Pero una vez más, el ejército de Kwantung ignoró al gobierno y se adentró aún más en el campo de Manchuria. En el cerro Marco Polo B, cerca de Pekín, estalló la guerra entre las fuerzas japonesas y chinas, el 7 de julio de 1937. En contraste con el incidente de Mukden, hay pruebas limitadas de que este choque fue deliberadamente organizado por las fuerzas japonesas. Aunque el ejército había desenfundado fuerzas a China desde Corea sin consultar al gobierno en Tokio, el ministro de Guerra exigió que se desplegaran más fuerzas desde Corea y Manchuria. Y aunque el príncipe Konoye intentó contener al ejército, se enviaron refuerzos. Esto condujo a la guerra a gran escala con China. A fines de julio, las fuerzas japonesas tomaron Pekín y al mes siguiente hubo enfrentamientos en Shanghái. Japón estaba comprometido tanto en el norte como en los alrededores de Shanghái y estaba combatiendo una guerra entre los dos frentes. El gobierno nacionalista chino había trasladado su capital a Nanjing, pero también la abandonó a medida que avanzaban los japoneses. Nanjing cayó ante los japoneses el 13 de diciembre y durante los días, luego los soldados y civiles chinos fueron sometidos a atroces actos, barbaridades y atrocidades, como escribe el historiador Akira Irie en La violación de Nankín. Haría casi imposible que Japón sea aceptado como un miembro respetable en la comunidad internacional. Según en Nanjing, un periodo de terror y destrucción que debe estar entre los peores en la historia de la guerra moderna. Durante casi 7 semanas, las tropas japonesas, que entraron por primera vez a la ciudad el 13 de diciembre, desató sobre estas las tropas chinas y sobre la desamparada población civil una tormenta de violencia y crueldad, que tiene pocos parlamentos y poco paralelismo. Las víctimas de violaciones femeninas, muchas de las cuales murieron después de repetidos asaltos, fueron estimadas por un observador extranjeros en varias cantidades a mayor masa. Japón pagó un precio terrible por la audaz apuesta de sus líderes en 1941, abandonando el prudente realismo que tradicionalmente había caracterizado a la diplomacia japonesa. La nación entró en un conflicto que le costó la vida a casi 3 millones de japoneses, todo su imperio en el extranjero y la destrucción de una cuarta parte de sus máquinas, edificios, equipos y casas. Las generaciones quedaron física y psicológicamente afectadas por el trauma. El resultado fue pesado con ironía histórica. El sentido de guerra en Japón había sido impulsado por una ideología ultranacionalista que buscaba prever los valores tradicionales del orden político japonés y se oponían brevemente a la expansión de la influencia bolchevique en Asia, y que quería establecer el imperio japonés. En cambio,
La guerra trajo una resolución sociodemocrática a casa. El ascenso del comunismo en China y por primera vez en la historia de Japón, la ocupación por parte de una fuerza enemiga.